Mi nombre es Amir Abascán y trabajo en JUET, soy ingeniero agrónomo y bueno, con Agritech he hecho varios cursos, como por ejemplo el de manejo de invernaderos de alta tecnología, ¿no? Y hoy os voy a explicar cómo se puede maximizar la producción dentro de un invernadero de alta tecnología. En primer lugar os quiero mostrar el índice. Básicamente los expertos de todo el mundo intentan controlar varias variables, tanto físicas como nutricionales, las principales variables que quieren controlar para así poder maximizar la producción y no solo maximizar la producción, sino ser más eficientes produciendo. En cuanto a los recursos, pues sería la humedad relativa, la temperatura, la fertilización carbónica, que sería el CO2, la iluminación, que básicamente es la radiación, sobre todo el espectro, tanto su composición como su duración, el fertirriego, que anteriormente ya lo han explicado nuestros compañeros de RITEC, con el pH principalmente, y el controlado climático y los sistemas hidropónicos, que los sistemas hidropónicos ayudan bastante a maximizar la producción, porque cambiando el marco de plantación se puede maximizar la producción. Y el controlado climático, que es un elemento fundamental para cualquier invernadero de alta tecnología para poder manejarlo de forma automática. Y bueno, yo básicamente me voy a centrar en el ahorro y la eficiencia energética dentro del invernadero, porque a la hora de hablar de maximización podríamos estar aquí muchas horas y no tiene mucho sentido, así que me he querido centrar en esta parte de aquí. Vale, como ya he mencionado, algunas de las variables son la temperatura, la humedad relativa y el CO2. Estas tres las pongo juntas porque principalmente hay muchos equipos que, sin quererlo o queriendo, afectan a los tres elementos, a las tres variables. Y luego, como he dicho, teníamos la iluminación y el fertirriego. Vale, empezando con la temperatura. Lo primero sería el sistema de calefacción. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de calefacción? Principalmente evitar que haya diferencias de temperatura en puntos extremos dentro del invernadero y al mismo tiempo también se consigue adelantar la producción. Por ejemplo, lo usan las casas de semillas o las empresas que investigan para cortar los plazos de investigación y también, obviamente, pues aumentar el rendimiento del cultivo, ¿no? ¿Por qué queremos evitar las bajas temperaturas? Principalmente porque eso afecta al crecimiento de la planta, disminuye el crecimiento de la planta, disminuye la asimilación neta de CO2, puede crear que haya peciolos cortos y gruesos, lo cual no nos interesa, también disminuye la senescencia. Y como he dicho, bueno, como podéis ver aquí hay varios tipos de sistema de calefacción. El principal y el más conocido probablemente sean calefacción por agua caliente, que en este caso lo bueno de este sistema es que permite saltos térmicos muy elevados, con lo cual para países fríos como puede ser Asia Central o países nórdicos, pues es la mejor opción en cuanto a calefacción. Lo bueno de la calefacción es que se pueden poner varios raíles, o sea, varios niveles, empezando por el nivel de raíl, el nivel del cultivo, que está muy cerquita del cultivo, con lo cual ayuda a las raíces a mantener la temperatura adecuada. También aéreo, y hay otro nivel especial solo para nieve, porque como comprenderéis en zonas de Asia Central se puede acumular mucha nieve y si el recubrimiento es de plástico pues podemos tener problemas. Lo bueno también de la caldera, que se puede emplear tanto gas como gasoil, incluso biomasa. Nosotros tenemos un proyecto en el norte de España donde utilizan biomasa como recurso energético. Y bueno, la segunda opción serían los heaters, pueden ser de combustión directa como de combustión indirecta. A diferencia del anterior, estos permiten actuar en el momento. Lo que pasa es que no consiguen temperaturas tan homogéneas porque se tendría que tener bien diseñados los recirculadores y aparte el problema de esto es que es una combustión directa, con lo cual también hay que tener cuidado con los gases que se pueden llegar a concentrar dentro del invernadero. Sí es cierto que la inversión inicial para este tipo de sistema es menor que para la calefacción de agua, pero el consumo mensual es mayor porque todos los meses, todos los días va a tener que estar consumiendo tanto electricidad como gas. Y estos serían los sistemas de calefacción más bien tradicionales. Como veis, aquí tenemos una caldera de biomasa. Y bueno, luego tenemos desde energía solar, paneles que se usan para calentar el agua y utilizar la energía solar como medio para calentar el agua. Y otros tipos de fuentes de calor que pueden ser geotérmicas. Sé que actualmente en Kazajstán se están usando mucho las aguas termales y usar esas aguas termales se construyen invernaderos de alrededor para poder usar esa agua para la calefacción. Bueno, ahora cerramos el capítulo de la calefacción y pasamos a la refrigeración. La primera
opción que tenemos es la ventilación. Se puede hacer tanto perimetral como cenital. En la cenital tenemos dos opciones, aunque hay algunas más en cuanto a si es ventana fija o móvil, pero en ventana móvil tenemos dos opciones, la del Super Zenith, que es por un lado, y la mariposa, que sería por ambos lados, y luego el perimetral. Solo que estos sistemas es difícil combinarlos cuando, por ejemplo, tenemos cooling o otros tipos de sistemas de refrigeración. Es importante que la superficie de cubierta, si tenemos, por ejemplo, una hectárea, que el 25% de la superficie de cubierta sea de ventilación, aunque lo recomendable sería más bien de cerca del 30%. Bueno, pasamos al sistema de refrigeración que sería FOG cooling, en este caso el cooling. El cooling básicamente consiste en paneles por un lado del invernadero, que suele ser el norte, para evitar sombreos y diferencias en la refrigeración, y en el lado contrario se ponen los extractores. Lo que se hace es humedecer los paneles y que con los extractores se consigue introducir aire con mayor humedad y más frío, con lo cual se influye tanto a la temperatura como a la humedad relativa dentro del invernadero. El otro sistema que tenemos para la refrigeración sería el FOG. Puede ser de alta presión o de baja presión. Básicamente consiste en introducir dentro del invernadero pequeñas gotas que, gracias a la presión atmosférica y la temperatura dentro del invernadero, se evaporan a medida que caen. Lo que se pretende aquí es que la relación de superficie-volumen de la gota no sea muy alto, para que se pueda desintegrar, por así decirlo, antes de llegar al cultivo, porque si llega al cultivo obviamente empezamos a tener problemas de enfermedades. Y luego, por otra parte, en estos sistemas también es importante el recorrido, que el recorrido sea el máximo posible, porque así cubrimos mayor superficie de volumen, o sea, superficie de aire, perdón. El contrapuesto de estos sistemas serían los deshumidificadores, que normalmente los invernaderos no se usan mucho, al no ser que sea requerido por el cultivo, que bueno, actualmente, como sabréis, algunos de vosotros, se está moviendo mucho el tema de cannabis medicinal dentro de Europa y de Estados Unidos, ya lo están haciendo, y emplean estos equipos que lo que hacen es recircular el aire del invernadero y lo expulsan con menos humedad. Tenemos diferentes compañías, incluso algunas empresas han conseguido incorporar dentro de sus deshumidificadores sistemas de cooling, calefacción, aunque he de decir que la mayoría de las veces no son lo suficientemente potentes como para cubrir grandes compartimentos. Entonces, para pequeños túneles puede servir, pero si queremos un compartimento de 5.000 metros cuadrados, esto no sería viable. Y finalmente, como técnicas de refrigeración, tenemos las pantallas, que básicamente tienen dos funciones la mayoría de las veces, tanto conservar el calor de la calefacción como dar sombreo. Si se pone la pantalla en el exterior, como es este caso, se puede conseguir bajar la temperatura hasta 10 grados más o menos. Claro, tened en cuenta que si con el cooling conseguimos reducir otros 10 grados y con la pantalla otros 10, ya son 20 grados que tenemos de menos. Y eso es muy importante en zonas como Arabia Saudí o cerca de ello. En cambio, si se pone en el interior, suele ser una reducción de 5 o 6 grados lo que se consigue. Vale, en cuanto a la conservación de calor, pues el principal sistema de los más usados en Asia Central, por lo menos, sería el recubrimiento de doble plástico inflado, con lo cual no solo se consigue conservar mejor el calor, porque tener en cuenta, si solo se pone un plástico, una línea de plástico, se tiene una transmisión de 7, un valor de 7. Y si ponemos doble plástico inflado, se reduce a 4,2, con lo cual se ahorra mucho en calefacción gastada y se mantiene durante más tiempo la temperatura. Y también esto ayuda mucho a la condensación, porque tiene que recorrer más medios el aire y entonces no se forma tanta condensación. Y bueno, como he dicho antes, también las pantallas térmicas juegan un rol bastante importante a la hora de conservar el calor. Hay pantallas que pueden llegar a conservar el 60% o incluso más. En función un poco, depende si también queremos que sombree a la vez o no. Vale, antes de pasar a hablar del CO2, quiero también mencionar que es muy importante a la hora de diseñar un invernadero tener en cuenta el balance de energía que va a haber dentro de ese invernadero. Y esto es relativamente sencillo, porque lo que hace falta es saber cuánta radiación solar va a llegar al invernadero, que eso con una estación meteorológica cercana se puede conseguir fácilmente, esos datos. Por otro lado, necesitamos saber la temperatura, la humedad relativa y el viento, tanto la velocidad como la dirección. Y con esto obtenemos el balance energético.
Si nosotros después de hacer los cálculos nos sale más o menos un 600 vatios por metro cuadrado, estamos dentro de la línea de lo que sería óptimo para hacer ese diseño de invernadero. Y obviamente también si estamos por debajo. En el momento que superemos este valor, es recomendable replantearse el diseño del invernadero o del compartimento, porque probablemente, dependiendo del cultivo, económicamente no sea viable. Entonces, en este caso es muy importante también hacer el balance de energía antes de hacer el diseño del invernadero. Bueno, finalmente la fertilización carbónica, que es el CO2, que es un nutriente indispensable de la planta, de cualquier cultivo. Y aquí os quiero mostrar las dos fases principales, que es la fase lumínica y la fase oscura, que bueno, que dentro del sector obviamente todos sabemos de lo que se trata. Y principalmente os quería mostrar esta tabla para que entendáis la importancia que tiene el CO2. Aquí podéis ver, según el tipo de cultivo y la temporada, el tipo de invernadero y también la concentración de CO2 que se ha aportado y los incrementos en producción. Como veis, van desde el 12% pudiendo llegar al 26%, incluso 56% en algunos casos, con lo cual es un elemento también muy importante a tener en cuenta dentro del invernadero. Lo que sucede con esta parte es que, por ejemplo, tenemos varias formas de aportarlo. Por eso he dicho que anteriormente que se relacionan mucho todas las variables. Si nosotros usamos calefacción de agua caliente, podemos recircular el CO2 de la combustión de la caldera y aprovecharlo para el invernadero, de forma que se consigue un CO2 a un coste muy bajo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una inyección de CO2 líquido, que obviamente el coste es más elevado, sin embargo es más homogéneo y se puede aplicar de forma directa en el momento que lo necesites. Hay que tener en cuenta también la parte de la ventilación, porque siempre que tengamos necesidad de ventilación, obviamente al ventilar el invernadero perdemos ese CO2. Igual que también hay algunos heaters que están especialmente diseñados para dar combustión directa y aportar solo CO2. Aportan calor, pero muy poco, entonces se hace despreciable. Claro, si ventilamos el invernadero perdemos todo el CO2, con lo cual, por eso ya os anticipo que no hay una fórmula mágica para maximizar la producción dentro del invernadero, sino que se trata más bien de optimizar el manejo según el cultivo y según el caso, sobre todo el país en el que estemos. Y bueno, otra de las variables a tener en cuenta es la iluminación, que aquí tenemos que entender tres conceptos. La irradiancia, que es básicamente la calidad del espectro y su duración, tanto longitud, y luego los requerimientos de la especie a crecer, porque dependiendo de la especie necesite diferentes espectros, diferentes longitudes de onda que la afectan de forma diferente. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchos estudios de HPS y LED comparando los dos sistemas para, sobre todo, con el movimiento que he dicho que se está empezando a dar en Europa de cannabis medicinal, y se ha podido demostrar que la parte más interesante de ese cultivo es la concentración de CBD y THC que se tiene dentro del cultivo. Y sí que es verdad que a la hora de compararlo HPS con LED se consigue incrementar incluso hasta un 28% esa concentración, lo cual, claro, pues es muy beneficioso para cualquier productor de este tipo de cultivo, ¿no? Y luego, pues aquí lo principal yo creo que sería no tanto que las empresas oferten simplemente un sistema de iluminación tipo con 700 micromoles por metro cuadrado de segundo, porque eso no es eficiente. Lo suyo sería que cada empresa le dijese al cliente que tenemos que hacer un estudio exhaustivo de la radiación que va a llegar al invernadero para ofrecer lo básico indispensable, porque a lo mejor le estamos ofreciendo 700 micromoles y realmente necesita 150, porque el resto se lo está aportando la luz solar. Y bueno, aquí quiero mostraros dos ejemplos. Este proyecto es uno que hicimos en Kazajstán y este es aquí en España. Sí que es verdad que en España suele ser poco habitual el uso de CO2, de iluminación, pero hay algunos proyectos muy tecnificados en los que sí que se usa. Bueno, como os venía diciendo, aquí tenéis algunos muestros de las lámparas. Las lámparas pueden llegar a ser incandescentes, aunque con el paso del tiempo se ha perdido su uso. Tan principalmente lo que se usa es HPS, LED o un mix de ambas. Bueno, en esta parte que es la de fertirriego, que básicamente es, como bien ha explicado antes el compañero de Ritec, pues aquí no me voy a centrar tanto porque podéis ver esa charla para entenderlo mejor. Creo que tienen más recursos y una experiencia más larga que nosotros en este tipo de equipos, con lo cual simplemente me dedicaré a mostrar pues, los depósitos que se usan para los fertilizantes y para el ácido, los filtros. Aquí también podéis ver un cabezal de riego, la microaspersión,
tanques metálicos que se pueden usar tanto como para tener 2-3 días de margen en el caso que se estropee el cabezal de riego, pues tenemos ahí agua disponible para poder hacer el riego, y también los tratamientos de los drenajes, que hoy en día se está haciendo indispensable porque en muchos de los proyectos los clientes quieren recircular ese drenaje, de forma que necesitas menos aporte de fertilizantes, porque hay una parte de los fertilizantes que inevitablemente se va a quedar dentro de los drenajes, y aparte obviamente del agua, que es un recurso muy importante hoy en día. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de los carros de riego y de riego en canales de hidroponía colgados. Y bueno, finalmente, como no nos podíamos dejar, como he dicho antes, es un elemento indispensable que nos permite automatizar los equipos que he descrito anteriormente conforme a unas variables como puede ser la temperatura, la humedad relativa, la concentración de CO2, incluso hay sensores PAR que miden la radiación que llega dentro del invernadero y lo que aprovecha la planta. Entonces hace indispensable tener un controlador climático. Como podéis ver, nosotros tenemos nuestra propia empresa diseñó su propio controlador climático. Y luego otro de los sistemas muy importantes para poder maximizar la producción es el sistema hidropónico, porque hay que tener en cuenta que al final dentro del invernadero van un número de plantas determinado según el marco de plantación, y con estos sistemas se puede llegar a conseguir incluso doblar esa cantidad de plantas por invernadero. Por ejemplo, en este sistema se consiguen más o menos por hectárea unas 200.000 plantas. En este otro, que es el pivotante, se consiguen unas 144.000 plantas, más o menos, arriba, 1000 abajo, 1000 arriba. Sin embargo, en este sistema, que es de los más usados y los más habituales para fresas sobre todo, que es el elevado, se consiguen 100.000 plantas por metro cuadrado. Entonces, claro, cambiar de un sistema al otro, aunque requiera una inversión bastante alta, puede merecer la pena porque estás doblando tu marco de plantación. Y finalmente, como he dicho al principio, me voy a centrar en explicaros un poco por encima las técnicas que se pueden seguir dentro del invernadero para el ahorro y la eficiencia energética. En cuanto a los materiales de cubierta, pues obviamente intentar tener la mayor transmisividad de radiación solar, por encima del 80% si fuera posible, y también radiación infrarroja, que sea inferior al 50%. Blanquear el invernadero, que eso se hace mucho aquí en España, en otros países es menos habitual, para ayudar a refrigerar el invernadero. Utilizar cámaras recubrimientos de plástico doble inflado, policarbonato, cristal. En cuanto a la estanqueidad, también es muy importante porque, claro, cualquier apertura que pueda haber dentro del invernadero es una fuga tanto de calor como de humedad, como de concentración de CO2. En cuanto a las características constructivas, pues obviamente es importante también la orientación del invernadero. La altura bajo canal, lo mínimo recomendable serían 4 metros, aunque depende un poco de cultivo, porque hay cultivos que crecen hasta la altura que tú les dejes, creo que como sería el caso del pimiento. Y las tuberías de calefacción también que sean enterradas, porque como por ejemplo sería el suelo radiante. La ventilación que sea perpendicular a los vientos dominantes y, como he dicho antes, que se mueva por lo menos entre un 25 y un 30% de la superficie de cubierta que tenemos. Y la iluminación, el uso de LED en la medida de lo posible, porque sí que es verdad que ha habido estudios que han demostrado que los HPS aportan mucho calor dentro del invernadero. Entonces puede haber momentos en los que te interese utilizar la iluminación artificial, pero no te interese calentar de más el invernadero porque ya está en la temperatura óptima. Con lo cual hay muchas personas que por este motivo y por el consumo eléctrico se están pasando a los LED. Y bueno, finalmente la calefacción, que obviamente pues también emplear biocombustibles en las calderas, intentar aprovechar el máximo posible los recursos de los que se dispone, utilizar recirculadores para que la temperatura sea homogénea en todo el invernadero, que no haya diferencias de 1 grado o 2 grados entre una punta del invernadero y la otra, porque eso puede afectar mucho en que la producción no sea homogénea, con lo cual se tenga que desechar una parte de esa producción. Y los sistemas de apoyo pasivos, como pueden ser las pantallas y las mallas de sombreo. Bueno, y principalmente esto es todo lo que os quería comentar. Obviamente podría estar mucho más tiempo hablando de cómo maximizar la producción dentro de un invernadero, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, así que creo que con esto pues hacéis una idea general, y cualquiera que quiera seguir avanzando más se puede poner en contacto con nosotros o con los de Agritech, que os van a saber resolver todas vuestras dudas. Muchísimas gracias por todo.